Bueno, daros las gracias a todos los que estáis de manera presencial aquí con nosotros esta tarde. Daros también las gracias, como no, a los que estáis de manera virtual y dar muy especialmente las gracias a Garrigues por haber contado con nosotros y habernos propuesto impartir este ciclo de charlas sobre cambios legales y normativos, temas súper importantes y que nos afectan a todos en el día a día de nuestras actividades empresariales. Y bueno, aunque sobradamente conocidos, dije, bueno, pues hay que presentar un poco a Garrigues, hacer un poco de introducción. Entonces, muy brevemente, señalar que Garrigues es un prestigioso despacho de abogados internacional con una destacada presencia en el ámbito legal y empresarial. Fundado ya en 1941 y con una sólida reputación, Garrigues se ha posicionado como uno de los despachos líderes en España y Europa, destacando por su enfoque innovador, su visión estratégica y su compromiso con la excelencia en diversas áreas del derecho, incluyendo derecho corporativo, fusiones, adquisiciones, derecho financiero, laboral, fiscal, propiedad intelectual, entre otros. El despacho se caracteriza por contar con un equipo de abogados altamente capacitados y especializados en diversas áreas. Se nos está yendo la cámara, los que estáis al otro lado, decirnos si no nos veis, porque aquí, sí, ¿verdad? Ahora nos parece que volvió. Así que vosotros nos diréis. Bueno, como decía, el despacho se caracteriza por contar con un equipo de abogados altamente especializados en diversas áreas, lo que les permite brindar un asesoramiento jurídico integral y adaptado a las necesidades específicas de sus clientes, que incluyen tanto grandes empresas nacionales e internacionales como pequeñas y medianas empresas. Y de ese equipo de expertos, hoy tenemos el placer de contar con dos de ellos y que nos van a impartir esta súper interesante charla. Silvia Suárez Menéndez, asociada principal del Departamento de Derecho Tributario de Garrigues, y Alejandro Fernández García, socio del Departamento de Derecho Tributario también de esta firma. En la charla de hoy, bueno, todos ya sabéis por el título, pero abordarán cuestiones de interés relacionadas con el cierre contable y fiscal de las empresas para este 2022 y también repasarán principales novedades que a este respecto resultan de aplicación ya para el ejercicio 2023, entre otras muchas cuestiones que abordarán. El objetivo principal es informar sobre cuestiones más relevantes en estos temas, en estas materias, y atender y dar respuesta a todas las dudas que tengáis al respecto. Tanto, volvemos a insistir, la gente que está aquí de manera presencial como los que estáis online. Podéis utilizar el chat para hacernos cualquier cuestión y como ellos muy bien se han ofrecido, tanto Silvia como Alejandro, a que en cualquier momento hagáis la pregunta, yo se la transmito y ellos contestarán sobre la marcha. Así podremos hacer una charla mucho más fluida y que, bueno, yo creo que va a ser de gran valor añadido. Entonces, y si no, al final también podemos hacer un turno de preguntas-respuestas. Y yo sin más, no me enrollo más, para terminar, agradecer nuevamente a Silvia y a Alejandro que hoy hayan podido acompañarnos y a todos vosotros, como no, recordaros también que ya podéis ir agendando la próxima charla, que ya va a ser el 20 de junio, ya tenemos fecha, 20 de junio a esta misma hora, 16:30, que tendremos otra charla sobre aspectos legales y beneficios fiscales relativos a la I+D+I. Y sin más, os cedo la palabra. Muy bien, gracias. Gracias, Monse. Antes de nada, queríamos agradeceros desde las redes a Impulsa, a ti en particular y a todo tu equipo por abrirnos las puertas de vuestra casa y darnos la oportunidad de impartir este ciclo de charlas que esperamos que sea de interés. Hoy hemos pensado dedicar la sesión al impuesto de sociedades, la liquidación del impuesto correspondiente al año 2022, que se producirá el próximo mes de julio, pues repasaremos un poco los principales aspectos del mismo y después comentaremos alguna novedad que se ha producido ya para el año 2023. Silvia dará la primera parte de la sesión, que está relacionada con la determinación de la base imponible del impuesto, y yo la parte final, que serán las novedades del 2023 y aspectos relativos a la liquidación del impuesto en cuanto a deducciones y demás.
Agradecer también a los asistentes presencial y telemáticamente y nada, que esperamos que sea del interés de todos. Nada, pues muchas gracias a vosotros también por vuestra acogida. Entonces, nada, lo único que creo que tenemos que avisar es que la sesión se va a grabar, ¿verdad? Sí, que va a sí, ser sí, grabada. es verdad. Muy... Vale. Pues nada, bueno, pues yo voy a empezar, digamos, por el primero de los puntos. Vamos a seguir como el orden del esquema de liquidación del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Y entonces partiremos de lo que es el resultado contable que resulta de la cuenta de pérdidas y ganancias y en un primer lugar vamos a hablar ahora de aquellos ajustes extracontables que, bueno, anualmente en las liquidaciones día a día se nos plantea alguna cuestión controvertida y también aquellas cuestiones que, bueno, que recientemente durante el 2021-2022 ha salido o doctrina o jurisprudencia de los tribunales en relación con las diferentes formas que cabría interpretarlos. ¿Vale? Entonces, partiendo del resultado contable a eso, ahora vamos a hablar de algunas de las correcciones o ajustes fiscales. Vale, entonces, era lo que hablábamos. ¿Qué es lo que da lugar a estos ajustes extracontables? Que al final hay determinadas cuestiones que tienen un tratamiento contable diferente al tratamiento fiscal, ¿vale? Normalmente el criterio es que el criterio contable, si no hay una regla específica en la ley del impuesto sobre sociedades, es el que prevalece o es el único que debemos de seguir, pero sí que la norma del impuesto sobre sociedades pues establece determinadas cuestiones a las que les otorga un diferente tratamiento fiscal. Por ejemplo, y uno de los supuestos que se nos plantean son los deterioros y gastos no deducibles, ¿vale? En primer lugar, ¿qué se nos podría dar? Se nos podría dar la circunstancia que desde el punto de vista contable deberíamos dotar un deterioro del inmovilizado intangible, del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias o del fondo de comercio financiero, ¿vale? Que según el Plan General de Contabilidad debería dotarse en este ejercicio, pero nos encontraremos con que la norma fiscal considera desde el año 2015 estos deterioros contables no serían fiscalmente deducibles, por lo que darían lugar a un ajuste extracontable. A un ajuste extracontable positivo, de modo que aquí ya diferiría el resultado contable de la base imponible que tendríamos que tener en cuenta a la hora de liquidar el impuesto. En relación con estos deterioros, lo dicho, no serían fiscalmente deducibles y lo que tendríamos que tener en cuenta es que con anterioridad a enero del 2015 estos deterioros sí fueron fiscalmente deducibles, por lo que podría darse la circunstancia de que contablemente tengamos que en este ejercicio, por ejemplo 2022, revertir algún deterioro de algún elemento del inmovilizado que pudo llegar a ser fiscalmente deducible. ¿Y eso cómo nos influye? Que ahora ese ingreso sería fiscalmente computable. ¿Vale? Entonces yo creo que es la principal cuestión a tener en cuenta. Gasto contable reconocido en este ejercicio no es fiscalmente deducible, pero sí tenemos que revertir algún deterioro contabilizado, tendremos que analizar si fue anterior a 2015 o posterior para ver si en aquel momento fue fiscalmente deducible o no, porque de eso dependerá que el ingreso sea computable en este ejercicio 2022. Otro tipo de deterioros que se nos pueden plantear y que es bastante habitual, sobre todo en aquellas sociedades auditadas y demás que nos planteen los auditores, son los deterioros de las existencias, ¿vale? Desde el punto de vista contable, las existencias se tendrán que deteriorar cuando el valor neto realizable sea superior al valor contable o valor en libros, ¿vale? ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que desde el punto de vista fiscal no hay una norma específica que regule la deducibilidad de estos deterioros, por lo que en un principio sí, desde el punto de vista contable ese deterioro está bien registrado y procede de darlo en este ejercicio, será fiscalmente deducible. ¿Con qué es con lo que nos encontramos con qué nos encontramos cuando tratamos con los auditores? Pues que muchas veces ellos se basan en índices de rotación para determinar que unas existencias deben ser deterioradas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues si ellos ven que hay determinadas existencias en el balance que durante 1 año, 2 años no se movieron, probablemente vayan a proponer que se dote un deterioro contable de esas existencias. ¿Y qué pasa? Que ese criterio, tanto desde el punto de vista de la inspección como ahora lo han refrendado los tribunales, no es válido, porque consideran que no ha quedado suficientemente probado que el valor neto realizable de esas existencias es de cero. Vienen a decir que no por no rotar no tengan un valor en el mercado y que no ha quedado probado cuál es ese valor en el mercado. Entonces, ¿qué sería aquí en qué tendríamos que poner hincapié? Sobre todo en revisar
que se está cumpliendo la norma contable y que el criterio que está imperando para adoptar ese deterioro es que nos estemos tomando como referencia el valor neto realizable y sobre todo tener una referencia de cuál es ese valor en el mercado de esas existencias para ante una posible inspección poder defender que el valor de esas existencias es cero o aquel que que tuvimos en cuenta para ajustar, ¿no?, el valor en este ejercicio. Y luego otros tipos de deterioros que suelen ser bastante habituales son los deterioros en participaciones en instrumentos de patrimonio, ¿vale? Desde el punto de vista contable también puede proceder a dotar este deterioro si el valor contable en valores libros es mayor que el importe recuperable, ¿vale? Pero ¿con qué nos encontramos? Con que para este tipo de deterioros la norma fiscal sí tiene unas reglas específicas y es que estos deterioros no son fiscalmente deducibles, por lo que de nuevo otra vez tendríamos que practicar un ajuste extracontable positivo al resultado contable para que ese gasto contable no compute fiscalmente, ¿vale? Desde el punto de vista de los auditores, bueno, aquí la disquisición está en que si son participaciones cualificadas, es decir, aquellas que me otorgan más de un 5% de participación, el criterio que están siguiendo los auditores es que da lugar a un ajuste permanente y cuando no son cualificadas a un ajuste temporal. ¿Y por qué es esto? Porque está íntimamente relacionado con lo que veremos más adelante, de que en el caso de transmisión de unas participaciones cualificadas, la pérdida que pueda generar no va a ser fiscalmente deducible, mientras que si son no cualificadas, esa pérdida sí que es fiscalmente deducible. De modo que entienden que este ajuste extracontable es temporal porque de alguna manera en el momento de la venta va a consolidarse esa pérdida y va a ser fiscalmente computable. Y por último tenemos también los deterioros de los créditos de cuentas a cobrar que se generan normalmente por operaciones comerciales, ¿vale? Desde el punto de vista contable, la norma prevé que si el valor en libros es mayor al valor actual de los flujos de efectivo futuros que se espera obtener, tendremos que dotar un deterioro, ¿vale? Y fiscalmente, digamos que se reconoce ese criterio, pero se impone el cumplimiento de una serie de requisitos adicionales. Estos requisitos van fundamentalmente en el sentido de que tenga una antigüedad de más de 6 meses, o sea, se produzca una antigüedad de más de 6 meses entre la fecha de vencimiento de ese pago y el 31 de diciembre, ¿vale? O bien que el deudor haya sido declarado en concurso de acreedores o que hayamos reclamado judicialmente el cobro de esas deudas. Y además, los deterioros contables no serían fiscalmente deducibles si son créditos que se mantienen con administraciones públicas o con partes vinculadas, ¿vale? Aquí, bueno, el tema este de que sean con partes vinculadas a veces resulta controvertido porque nos podemos plantear cuándo es el momento en el que nos podremos dar ese gasto, ¿vale? Y lo que viene a decir la doctrina reciente y la jurisprudencia es, bueno, la norma establece que cuando son con partes vinculadas solo serán deducibles si se declara el concurso de acreedores de la parte vinculada y además se produce la apertura de la fase de liquidación, ¿vale? Y aquí, bueno, hemos recogido ahí alguna jurisprudencia y doctrina reciente en la que algún tribunal va más allá y viene a reconocer la deducibilidad de este deterioro cuando simplemente se declara el concurso de acreedores de esa sociedad, ¿vale? Y sin embargo vemos el TSJ de Madrid o el criterio de la DGT en alguna consulta que entran a determinar cuándo se debe determinar la vinculación para que nos restrinja el derecho a esa deducción. Si la vinculación se determina en el momento de la concesión del préstamo, si se determina en el momento en el que resulta procedente dotar ese deterioro o incluso la DGT considera que ese deterioro no será fiscalmente deducible hasta que no desaparezca la vinculación, o sea, esa relación de vinculación con el deudor. Una vez hablamos de los deterioros, que suelen ser como cuestiones recurrentes que siempre nos encontramos todos los años en las liquidaciones del impuesto, vamos a repasar también algunos de los gastos
no deducibles que por ser más reciente su introducción, la restricción a su deducibilidad o porque son cuestiones que siguen siendo controvertidas, podrían resultar interesantes, ¿vale? En la ley del impuesto sobre sociedades se establece un listado de gastos que no son fiscalmente deducibles, pues desde donativos, liberalidades, utilidades de socios, y uno de ellos que se prevé son la retribución de los fondos propios, ¿vale? ¿Qué se introdujo en el año 2015, si no me equivoco? Se cambió, digamos, el tratamiento fiscal a otorgar a la retribución de los préstamos participativos entre empresas del grupo, ¿vale? Hasta entonces se consideraba que era una vía más de financiación que daría lugar a un ingreso y un gasto financiero que serían plenamente computables. ¿Qué pasa desde el 2015? Y aquellos préstamos, desde los préstamos formalizados desde el 20 de junio de 2014. El tratamiento fiscal ha cambiado y lo que vienen a decir es que en la sociedad prestataria el gasto financiero es fiscalmente no deducible y en la sociedad prestamista el ingreso que se genera por la retribución de estos préstamos participativos es un dividendo, o sea, asimila el tratamiento al de un dividendo al que le resulta de aplicación la exención del artículo 21 a la que luego nos referiremos, por lo que les están dando un tratamiento idéntico a una distribución de dividendos. Luego se restringe también la deducibilidad de los intereses derivados de deudas que se contraen con sociedades del grupo para adquirir a otras sociedades del grupo participaciones o realizar aportaciones a otras sociedades, salvo que existan motivos económicos válidos. Y luego está siempre que debemos controlar aquellos gastos de atenciones a clientes y proveedores, ¿vale? Porque, por un lado, en caso de inspección probablemente nos pidan tanto que estén justificados como que exista una correlación con los ingresos o que contribuyan de alguna manera a mejorar o generar ventas de la sociedad. Y luego porque en la ley del impuesto sobre sociedades se ha introducido un límite un poco más laxo, si lo queremos decir de esa manera, que viene a establecer que serán deducibles siempre que no superen el 1% del importe neto de la cifra de negocios. Y luego, bueno, aquí hemos ido recogiendo en relación con aquellas partidas que no serían fiscalmente deducibles por considerarse liberalidades o donativos, bueno, pues la última jurisprudencia de cuestiones que pueden llegar a ser controvertidas y que los tribunales recientemente se han pronunciado sobre ellos, ¿vale? Por ejemplo, el criterio que impera ahora a la vista de esas resoluciones, tanto del TEAC como sentencias del Tribunal Supremo y demás, es que los gastos financieros en los que se incurre para distribuir dividendos o para la compra de autocartera no son liberalidades, ¿vale? Sí son gastos fiscalmente deducibles. Esto fue un caballo de batalla, yo creo, en los últimos años en los que había criterios dispares y ahora parece que ya con estos pronunciamientos será una cuestión pacífica que nos confirma que es su deducibilidad. Es decir, todos aquellos gastos devengados con motivo de deudas que se hayan asumido para distribuir dividendos o financiar la compra en autocartera de acciones serán fiscalmente deducibles. Luego un tema que siempre, la verdad que es bastante recurrente también es, bueno, pues estas comprobaciones que hace la administración de defectos de retención que se practican a los trabajadores, ¿vale? Ahí, desde el punto de vista laboral y civil, existe la posibilidad de que ante un defecto de retención practicado al trabajador, se le reclame al trabajador el reembolso de ese importe, ¿vale? Entonces, muchas veces las empresas no lo quieren hacer, bien porque no quieren generar ningún tipo de conflicto, bien porque el trabajador ya no está en la empresa. Entonces, lo que nos plantean es que van a reconocer un gasto o van a dar de baja ese importe del balance vía gasto. Y el tema aquí está en que ese gasto no es fiscalmente deducible, ya que la teoría es que deberían reclamárselo al trabajador, ¿vale? Da igual que si ha transcurrido un determinado periodo en el que ya no pudieran ejercer esa solicitud de reembolso, da igual. Del TEA, que en la resolución que apuntamos ahí, establece que esos gastos no van a ser nunca fiscalmente deducibles para la sociedad. Y luego,
estrechamente ligado con uno de los deterioros de los que hablamos antes, que era el deterioro de los créditos por operaciones comerciales, ¿vale? Y que es un tema que también se nos plantea recurrentemente, es ¿la sociedad tiene algún derecho de cobro que luce en su balance, que probablemente no se haya planteado deteriorar nunca, pero ve que han pasado 2 o 3 años y que no ha podido cobrarlo? ¿Vale? Muchas veces nos plantean, oye, me voy a dar directamente el gasto, me voy a reconocer la pérdida, ¿eso va a ser fiscalmente deducible? Pues nosotros ya teníamos el criterio de que deberían seguir una serie de cautelas por algunos pronunciamientos en la vía contenciosa administrativa, y ahora en el 2022 la Audiencia Nacional digamos, aclarado esta situación, y lo que ha venido a decir es: lo que necesito para permitirte darte que ese gasto sea fiscalmente deducible, lo que necesito es que me pruebes que has hecho gestiones tendentes al cobro has hecho diferentes gestiones tendentes al cobro de esos créditos. Y esto muchas veces se puede dar la circunstancia de que se han hecho gestiones telefónicas o en determinadas reuniones se ha intentado negociar, pero no hemos quedado con ningún documento, no nos hemos intercambiado correos electrónicos, no hemos enviado ningún burofax reclamando esta cuantía, y nos encontramos con que la inspección, llegado ese caso, niega la deducibilidad de ese gasto por la baja la baja de ese crédito, ya que considera que es una condonación, que es una liberalidad y que no sería fiscalmente deducible. Por lo tanto, en estos casos, normalmente lo que solemos recomendar es: sigue el proceso lógico, primero deteriora el crédito, luego haz gestiones y preocúpate de que quede rastro de que has hecho esas gestiones, reclamando el cobro, intentando llegar a un acuerdo, concediendo, si te lo piden, algún tipo de aplazamiento, y luego cuando ya se vea que efectivamente todas esas gestiones han sido infructuosas, entonces sí, da de baja el crédito y ahí no habrá problema para considerar esa pérdida como deducible. Y luego, bueno, la DGT se ha vuelto a pronunciar y a reconocer que los gastos por estafa, gastos por robos y demás, que proceda a reconocer en el balance, son fiscalmente deducibles siempre que estén acreditados. Y al final aquí la mejor acreditación que se puede tener es la denuncia. ¿Vale? Y luego, dentro del apartado de gastos no deducibles, un tema que está bastante de actualidad en los últimos años es los restrictivos que está haciendo la inspección en cuanto a considerar deducible la retribución de administradores. Empezaron aplicando un criterio mercantil que era la teoría del vínculo. Luego se realizaron modificaciones en la ley del impuesto sobre sociedades, que parecía que iba a dejar hacer el tema más pacífico, ya que consideraba que no se consideraban liberalidades las retribuciones de los administradores, pero la realidad con la que nos encontramos es que la inspección sigue estando muy activa en este tipo de comprobaciones y siguen negando, ahora ya casi en contra de la jurisprudencia que ya existe, que, como vamos a ver, ha flexibilizado un poco el cumplimiento de los requisitos. Nos encontramos todavía recientemente con que siguen intentando negar la deducibilidad de la retribución de los administradores. ¿De qué nos tendríamos que preocupar ahora que estamos ante un cierre del año 2022? Deberíamos revisar que se cumplen los requisitos. Que los requisitos es, por un lado, que en los estatutos de la compañía está previsto que el cargo de administrador esté retribuido y se indique la forma en la que se fijará esa retribución, que lo más habitual es, pues por haciendo referencia a que anualmente será una cantidad fija que anualmente acuerde la Junta. Entonces, tenemos que revisar que en los estatutos están las previsiones, están recogidas las previsiones obligatorias y se prevé que el cargo de administrador es retribuido, y por otro lado que cumplimos con las obligaciones mercantiles en cuanto a la fijación de su retribución, que fundamentalmente es eso, que todos los años o según esté estipulado en los estatutos, exista un acuerdo de la Junta en la que se apruebe la retribución de los administradores. ¿Vale? Cumpliendo esos dos requisitos, en principio no debería haber mayor problema a la hora de que la inspección nos quisiera negar la deducibilidad de ese gasto. ¿Con qué nos encontramos? Pues nos encontramos ahora mismo con jurisprudencia
que incluso incumpliéndose alguno de esos requisitos viene ya a, digamos, aliviar un poco esas obligaciones formales, ir un poco más al fondo del asunto, como sería una de esas sentencias, la de 3 de octubre de 2022, en los que, sin perjuicio que en los estatutos no estaba previsto que el cargo fuera retribuido, como a la junta en la que se aprobó la retribución de esos administradores había concurrido un porcentaje muy alto de todos los socios, un 99 con mucho por ciento, incluso la Audiencia Nacional en ese caso dice que a pesar de incumplir los requisitos mercantiles, que no debemos ser tan formalistas y que en ese caso había sido aprobado por todos los socios y que el gasto sería fiscalmente deducible. Ahora mismo en la audiencia se encuentran unos autos pendientes de unos autos en el Tribunal Supremo pendientes de resolución de sendos recursos de casación en los que se plantean estas mismas cuestiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si falta la reserva estatutaria, que es el mismo tema sobre el que la audiencia ya se pronunció, o qué ocurre cuando es una sociedad con un socio y administrador único en el que al final es la misma persona la que tiene la facultad tanto para introducir los cambios en los estatutos como para aprobar la retribución? Y eso sería un poco, bueno, los apartados relativos a los deterioros y gastos que hasta ahora, un repaso a los principales gastos que serían fiscalmente no deducibles, ¿vale? Entonces ahora pasaríamos a la previsión contenida en el artículo 21 de la LIS, que es otro tema también bastante recurrente, que es la exención de dividendos y plusvalías por la transmisión de participaciones. ¿Quieres que te interrumpa Sí, un poco con una pregunta? sí. No sé si ahora Sí, o después, pero bueno, ya nos lanzan desde internet la primera pregunta. Dice, sobre la obra en curso, ¿cómo se tiene que calcular exactamente y qué normativa o cómo se tiene que justificar? La obra en curso. En curso. Claro, o sea, en la obra en curso, desde el punto de vista fiscal, no hay ninguna previsión en concreto. O sea, que nos tendríamos que ir a lo que prevé la normativa contable. Y ahí el único tema es que hay adaptaciones sectoriales, como puede ser los planes especiales para las promotoras inmobiliarias y demás, que viene a determinar un poco los criterios, o sea, los criterios a fijar para cuantificar la obra en curso. A ver, normalmente la obra en curso tiene que se valorará al cierre del ejercicio y, por resumirlo mucho, al final tiene que activarse, ¿no?, como obra en curso todos aquellos gastos inherentes al proyecto que se está desarrollando en los que se hayan incurrido en ese ejercicio, ¿vale? O sea, de forma que no sean gastos de ejercicio, sino que luzcan en el balance como un activo más dentro del apartado de existencias de obra en curso. Sí, si se refiere la pregunta a la posibilidad de deteriorar una obra en curso, como estuvimos hablando de los deterioros, claro, el deterioro de una obra en curso, bueno, ahí yo creo que cobra más fuerza lo que comentaba Silvia acerca de la necesidad de acreditar que esa obra en curso, ese proyecto en curso que yo he ido activando gastos en él, de repente ha perdido valor, porque si pretendo deteriorarlo y darme un gasto por él, por el deterioro correspondiente, voy a tener que estar en disposición de acreditar que ese deterioro de valor se corresponde al hecho de que ese proyecto, por los motivos que sean, pues no va a tener el valor realizable que yo esperaba con él. Si cogemos el ejemplo de una empresa promotora y dentro de la obra en curso, por ejemplo, tengo, pues no sé, el terreno sobre el que estoy realizando la obra, pues que yo pueda estar en disposición de acreditar que ese terreno, por los motivos que sean, al cierre del ejercicio tiene menos valor que lo que refleja la contabilidad, y eso a lo mejor lo tengo que acreditar con una tasación o con un informe técnico que evidencie que he perdido el valor y que por lo tanto el gasto que yo dé del deterioro pueda ser fiscalmente deducible. Digo, porque si se refiere a la posibilidad de deteriorarlo... Alejandra nos dirá si le hemos respondido o si quieres seguir profundizando, pero yo creo eso, que yo creo que ha estado muy claro. Bueno, pues perdón. Vale, nada, no, perfecto. Pues nada, entonces otro tema es eso, el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que se refiere
a la exención de dividendos y plusvalías por la transmisión de participaciones, ¿vale? Nada, aquí el tema está en que la novedad que introdujeron hace un par de años es que hasta ese momento la exención era del 100%, sin embargo ahora la han reducido a un 95%, de modo que los dividendos y plusvalías que se generen por la transmisión de este tipo de participaciones que ahora diremos, pues queda grabada pues con a un tipo de un 1,25, yo creo que sí, un 1,25. Y aquí, bueno, fundamentalmente nada, no ha cambiado, espera, bueno. Sí, tenemos una mosca que, sí, ¿verdad? Yo creo que para la ponente tiene que ser porque está todo el tiempo por aquí, pobre. Sí. Que nada, que tampoco tenemos ninguna novedad este año en relación con los requisitos, ¿vale? Lo único, bueno, por repasarlos. Volviendo atrás, aquí es donde nace, ¿no?, el concepto de participación cualificada, que era lo que habíamos visto que determinaría que en caso de transmisión la pérdida que se pudiera generar fuera fiscalmente deducible o no, ¿vale? Se entiende que son participaciones cualificadas aquellas participaciones que me dan más de un 5% de participación, aquellas participaciones en las que tengo más de un 5% del capital social, ¿vale? Y que para poder aplicar estas exenciones las he mantenido durante un plazo mínimo de un año, ¿vale? En el caso de distribución de dividendos, serviría con que si no cumplo ese requisito en el momento en el que resulta exigible el dividendo, lo cumpla a posteriori, pero en el caso de transmisión de participaciones, no. A la fecha en la que se produzca la transmisión de la participación, debo haberla mantenido de mi propiedad durante un periodo previo de un año. Luego, si la sociedad participada es no residente, tengo que comprobar también que ha quedado grabada a un tipo nominal de un 10% o que es residente fiscal en un país con el que España tenga firmado un convenio para evitar la doble imposición con cláusula específica de intercambio de información, ¿vale? Y desde el punto de vista de la transmisión de participaciones deberían cumplirse estos requisitos y además hay una serie de especialidades, ¿vale? En el supuesto de que las participaciones que transmitas sean de unas entidades que sean patrimoniales, la exención solo se podrá aplicar sobre la plusvalía que se me genere correspondiente a los beneficios no distribuidos durante el periodo de tenencia, ¿vale? Y luego existen una serie de especialidades en las transmisiones de aquellas participaciones que adquirí en el marco de operaciones de reestructuración. Fundamentalmente, si la sociedad adquirió esas participaciones por unas aportaciones no dinerarias de elementos diferentes a propias participaciones en sociedades, o en el caso de que el aportante sea una sociedad, o en el caso de que sea una persona física, se hubieran adquirido esas participaciones en el plazo de los 2 últimos años. De modo que en este caso lo que se restringiría es que la exención no aplicaría sobre la parte de la plusvalía que se correspondiera sobre las rentas que por la aplicación de ese régimen de neutralidad fiscal se hubieran diferido. Y luego aquí, una de las novedades que se introdujeron también recientemente en la Ley del Impuesto sobre Sociedades es la limitación a la deducibilidad de la pérdida de la transmisión, ¿vale? Que era lo que habíamos hablado antes. Si yo vendo participaciones sociales que cumplan estos requisitos, es decir, que fundamentalmente tenga más de un 5% de participación en la sociedad, la posible pérdida que se me generaría con motivo de esa transmisión sería fiscalmente no deducible. La única excepción es que esa pérdida se me genere con motivo de la norma viene a decir de la extinción de la sociedad y que no sea con motivo de una operación de reestructuración. Al final la pérdida sería deducible si yo procedo a la disolución y liquidación de esa sociedad. Y como decía... Ahora no pasa, ¿no? A ver si... Aquí. ¿Y manualmente también? Sí, aquí sí. Y luego nada, bueno, la doctrina y jurisprudencia que hay al respecto de este punto recientemente tampoco es muy relevante. Lo único es que, bueno, podía surgir la duda de que
Las distribuciones de dividendos que se van a beneficiar de esta exención no estaban sujetas a retención y bueno, la DGT ha confirmado que a pesar de que ahora la exención no sea plena, sino del 95%, no siguen estando sujetos a retención. Y ahora, bueno, pues entramos en, digamos, ¿no?, que partimos de lo que era el resultado contable, realizamos una serie de ajustes extracontables para adoptar, como quien dice, los criterios contables en los criterios fiscales, ¿vale? Determinamos la base imponible previa y ahora llegamos a la reserva de capitalización, ¿vale? La reserva de recapitalización sustituye a lo que antes era la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios de las sociedades. ¿Y qué busca? Pues al final busca que las empresas se autofinancien, que se incrementen sus fondos propios, que no distribuyan dividendos y que utilicen recursos propios en vez de recursos ajenos. ¿En qué consiste la reserva de capitalización? Pues que se permitirá a la sociedad que se reduzca un 10%, que reduzca su base imponible en un importe correspondiente al 10% del incremento de los fondos propios que se produzcan en ese ejercicio. ¿Vale? Hay una serie de ajustes que realizar que hay que realizar en la cifra de fondos propios, porque lo que tenemos que hacer es comparar, por ejemplo, para el ejercicio 2022, compararemos la cifra de fondos propios a 31 de diciembre de 2022 con la cifra de fondos propios a 31 de diciembre de 2021. No tendremos en cuenta los resultados contables de los ejercicios 2022 y 2021, ni tampoco tendremos en cuenta ni reservas legales, ni una serie de incrementos de los fondos propios que se hayan producido por aportaciones de socios, por operaciones de compensación de créditos. Entonces, al final esto se resume en que para calcular la reserva de recapitalización en términos muy básicos, al final es en cuánto se han incrementado las reservas voluntarias de la sociedad en este ejercicio. Y normalmente el importe de la reducción de la reserva de capitalización se corresponderá con el 10% de ese incremento. Se tendrían en cuenta tanto las reservas voluntarias como el incremento de la propia reserva de capitalización, porque como vamos a ver a continuación hay que cumplir una serie de requisitos para consolidar esta reducción, ¿vale? Como dijimos, la reducción sería del 10% del incremento de los fondos propios del propio ejercicio, ¿vale? Hay una serie de reglas para calcular ese incremento y es lo que os decía, que fundamentalmente ese incremento se va a corresponder con el incremento de reservas voluntarias y la reserva indisponible de capitalización, ¿vale? ¿Y qué requisitos hay que cumplir? Hay que cumplir fundamentalmente dos requisitos. El incremento de fondos propios debe mantenerse durante los 5 años siguientes al ejercicio en el que se practicó la reducción por reserva de capitalización y debe dotarse específicamente en el balance, antes del 30 de junio del año siguiente, una reserva indisponible por el importe de la reducción que se practique. Y esa reserva, como su nombre indica, será indisponible durante el mismo plazo de mantenimiento de los fondos, del nivel de fondos propios, que sería durante el plazo de 5 años. Esa reducción, así calculada, debe aplicarse además con un límite adicional, y es que no puedes superar el 10% de la base imponible previa de la liquidación que estamos ahora realizando. ¿Qué pasa en caso de incumplimiento? Porque puede darse la circunstancia, al final es que esto lo que nos restringe es que en los años siguientes repartamos dividendos con cargo a la cifra de reservas voluntarias que tenemos en nuestro balance y que hemos considerado para calcular esta reducción por reserva de capitalización. No nos restringe, o una forma de salvar eso es que en los años sucesivos los dividendos que distribuyamos sea con cargo a los beneficios de ese ejercicio 2022 o ejercicios siguientes, porque eso no haría reducir la cifra de fondos propios que estamos tomando como partida. Pero bueno, puede darse la circunstancia de que en el plazo de estos 5 años acordemos un reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias y que eso nos haga que se reduzca el importe de los fondos propios e incumplamos, por ejemplo, ese requisito. ¿Qué ocurriría? Pues en el año de incumplimiento lo que tendríamos que hacer es regularizar en la propia autoliquidación de ese año
tanto la cuota dejada de ingresar en el ejercicio en el que nos aplicamos la reducción por reserva de capitalización e ingresaríamos directamente los intereses de demora que se hubieran devengado hasta esta fecha. Y aquí sí que es verdad que hay bastante, como es un tema bastante novedoso, sí que es verdad que hay bastante doctrina al respecto de la Dirección General de Tributos. Yo creo que me centraré en estas 3 primeras o 4 y una siguiente, si bien hemos recogido más, pero bueno, yo creo que el resto de criterios ya se desprendían un poco de consultas anteriores, ¿vale? Por empezar, vale, tributos hasta un determinado momento decía que no se consideraría que se ha incrementado los fondos propios o sea, no computarían en el incremento de fondos propios aquella parte del beneficio del ejercicio anterior que se destinara a compensar pérdidas de ejercicios anteriores que lucieran en los fondos propios de la compañía. Ahora en el 2022 ha sacado una consulta que matiza eso y dice: pero esta restricción solo se producirá si la compañía, atendiendo a la norma mercantil, estaba obligada a dotar o a destinar esa parte del resultado a la compensación de esas pérdidas de ejercicios anteriores. Porque con lo que nos encontramos, y que muchas veces es lo que hacen nuestros clientes, lo hacen de manera voluntaria y no porque están obligados por la norma mercantil, porque la norma mercantil te obliga a dotar o a destinar el resultado del ejercicio a la compensación de esas pérdidas de ejercicios anteriores si el patrimonio neto de la sociedad es inferior a la cifra de capital social. ¿Vale? Entonces, si tenemos una sociedad en la que las pérdidas de ejercicios anteriores no dan lugar a que el patrimonio neto de la sociedad sea inferior a la cifra del capital social, pero igualmente destinamos el resultado del ejercicio a la compensación de pérdidas, en ese caso sí que podremos entender que se ha producido un incremento de fondos propios en el importe destinado a la compensación de esas pérdidas. En el caso de que tengamos que realizar esa aplicación del resultado por la obligación mercantil, entonces en ese caso sí que no podríamos considerar que los fondos propios se han incrementado en ese importe. Luego, otro tema también que resulta interesante es, como ya os había dicho, para calcular el incremento de fondos propios no se tendrán en cuenta los resultados ni del ejercicio 2022 ni del 2021. Entonces, de igual forma, si durante el ejercicio 2022 se acordó una distribución de un dividendo a cuenta del propio resultado del ejercicio, que lucirá en los fondos propios de la compañía, restando en la cuenta de dividendo activo cuenta, tampoco se considerará como una disminución de los fondos propios de ese ejercicio, del mismo modo que el resultado de ese ejercicio tampoco se considerará en sentido positivo. Y luego, y luego otra de las consultas que ya nos temíamos que el criterio iba a ser es, bueno, lo plantean como disminución de la cifra de reservas voluntarias como consecuencia de un procedimiento inspector, que normalmente esto lo que da lugar es que pues se detecten errores contables, ¿no?, que se han producido en los ejercicios previos y lo que nos obligan es a contabilizarlos, no en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino contra la cuenta de reservas, ¿vale? Y lo que viene a confirmar la DGT es que esos inciden directamente en la cifra de fondos propios que tenemos que considerar. No es algo que podamos excluir del cálculo. Y luego, bueno, nada, vienen a aclarar, pero bueno, yo creo que era bastante pacífico que la obligación de mantenimiento de la reserva indisponible durante 5 años empieza a computar desde el día 31 de diciembre del ejercicio en el que se aplica esa reducción, porque la duda aquí que se planteaba en la consulta era si era desde esta fecha o desde la fecha en la que se acordaba y se registraba contablemente esa reserva indisponible, como habíamos dicho, es como la fecha límite, es el 30 de junio del año siguiente, ¿vale? Y luego viene a confirmar también que en casos de disolución y liquidación de la sociedad que no se produzca en el marco de una operación de reestructuración acogida al régimen de neutralidad fiscal,
si esa disolución y liquidación se produce antes del transcurso del plazo de estos 5 años, se entendería también incumplido el requisito de mantenimiento y habría que regularizar las reducciones practicadas en los ejercicios previos. Y luego, bueno, el resto... Vale. Bueno, y yo para terminar ya, ahora eso, atendiendo al esquema de liquidación, pues tendríamos el resultado contable, habríamos practicado los ajustes o correcciones del resultado contable, habríamos aplicado la reserva de nivel de capitalización y llegaríamos a una base imponible, llegaríamos a la base imponible del impuesto, ¿vale? ¿Con qué nos encontramos aquí? Con que se puede dar la circunstancia de que la sociedad, con motivo de pérdidas en las que ha incurrido en años previos, ¿vale? Tenga bases imponibles negativas pendientes de compensar, ¿vale? Que podamos compensarlos en aquellos ejercicios futuros en los que tengamos una base imponible positiva, ¿vale? Como sabéis, desde hace unos años no hay un plazo de caducidad para la aplicación de estas bases imponibles negativas. Lo que sí que se amplió es el plazo que tiene la administración para comprobarlas, ¿vale? Que son 10 años desde el ejercicio en el que se generan. Y esa comprobación es totalmente amplia, ya que lo que viene a hacer la inspección es puede hacer una inspección como de cualquier ejercicio no prescrito, entrando a pedirte tanto la contabilidad, criterios seguidos, liquidaciones practicadas, o sea, sería una comprobación plena, ¿vale? Y luego, ¿con qué nos encontramos? Pues que la compensación de las bases imponibles negativas se han introducido unos límites que restringen el importe que podemos compensar, a pesar de que nuestras bases imponibles negativas sean superiores. A partir del 2017 y siguientes, los porcentajes que podemos aprovechar de bases imponibles negativas son para las entidades con un importe neto de la cifra de negocios de menor a 20 millones de euros, es el 70% de la base imponible positiva, entre 20 y 60 del 50 y más de 60 el 25. Y siempre hay una franquicia de 1 millón de euros. Si esa cifra que resulta de aplicar esos porcentajes sobre la base imponible es inferior a 1 millón de euros, siempre me voy a poder aprovechar del 1 millón de euros, ¿vale? ¿Y cuál es aquí un tema que resultó bastante controvertido hasta ahora en el 21 y en el 22, en el que parece que ya se aclara? Si el tema de la compensación de las bases imponibles negativas era una opción tributaria o un derecho tributario, ¿vale? ¿Y por qué es relevante? Es relevante sobre todo en aquellos supuestos en los que se produce una inspección tributaria, tengo que realizar una complementaria o tengo que realizar una rectificación de la autoliquidación porque me he dado cuenta de que hay alguna cuestión que no le he dado el tratamiento adecuado, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de las opciones tributarias, lo que dice la norma es que las opciones tributarias solo se pueden ejercitar dentro del periodo voluntario de presentación de las declaraciones. Entonces, se podía dar la circunstancia de que yo en ese momento, por los motivos que fueran, tuviera bases imponibles negativas, no las hubiera aplicado dentro del periodo voluntario de presentación de la declaración, y luego eso, porque viniera una inspección o porque yo tuviera que presentar una declaración complementaria además, quisiera ejercitarlas y el criterio cuando se decía que esto era una opción tributaria era que no podía hacerlo, ¿vale? Esto, gracias a Dios, parece que sentaron algo de cordura a los tribunales y lo que dicen es que es un derecho, no es una opción tributaria, ¿vale? Entonces, nos da cierto alivio, sobre todo en esos supuestos, sociedades que tenían bases imponibles negativas, suficientes, por ejemplo, para absorber una regularización que planteara la inspección y demás, y que cuando era una opción no me dejaban utilizarlas y ahora sí. Ahora puede darse la circunstancia de que venga la inspección y que, como resultado de las actuaciones inspectoras, sí que reduzca el importe de las bases imponibles negativas porque me las dejen compensar, pero no me va a resultar ningún importe a ingresar, que antes podía suceder que sí. Y luego, bueno, dentro de los grupos de consolidación fiscal, hay que tener en cuenta que los límites que hablamos antes
deben cumplirse, bueno, dentro de los grupos de consolidación fiscal pueden existir dos tipos de bases imponibles negativas. Están las bases imponibles negativas que generó el propio grupo en los años en los que ya era un grupo que estaba tributando como un grupo fiscal, ¿vale? Pero puede darse la circunstancia de que hayan bases imponibles negativas que las sociedades hayan generado antes de haberse incorporado al grupo, ¿vale? Digamos que esas bases imponibles negativas no se pierden, sino que se incorporan al grupo. Lo que pasa que para poder aprovechárselas, además del límite del propio grupo, que sería el mismo que el que ya comentamos anteriormente, para la compensación de estas bases imponibles negativas preconsolidación, que es como normalmente las llamamos, debe revisarse también que la sociedad que las ha generado cumpla a título individual con los anteriores límites. Y esto es algo sobre lo que recientemente se ha pronunciado tanto la DGT como la AEAT, que ha sacado recientemente en mayo de 2023 una nota al respecto, ¿vale? La DGT, ¿qué es lo que ha aclarado? Si nos íbamos al apartado del régimen especial de consolidación fiscal, efectivamente decía que para estas bases imponibles preconsolidadas, ¿vale?, teníamos que mirar la liquidación individual de la sociedad que las generó y aplicar los porcentajes de limitación en función de su importe neto de la cifra de negocios. Pero no decía nada de que se pudiera aplicar la franquicia de 1 millón de euros que estaba prevista en otro apartado genérico de la norma. Pues la DGT lo que ha venido a confirmar es que, a pesar de la literalidad de la norma de que no se prevé, sí que cabe aplicar la franquicia mínima en estos supuestos. Y luego, lo que os decía, la EAT sacó ahora recientemente, en mayo de 2023, una norma sobre criterios a aplicar para el aprovechamiento de créditos fiscales por los grupos de consolidación fiscal. Entonces, aquí hay dos cuestiones fundamentales. La primera que os voy a decir, ya de facto nos la temíamos, porque el año pasado, cuando utilizabas el programa para cumplimentar el modelo 220 consolidado, lo hacía automáticamente y seguía este criterio. Y lo que viene a decir es, ante diferentes créditos fiscales de diferentes ejercicios, tú puedes elegir el crédito fiscal que más te interese, del año que más te interese, pero una vez vayas a utilizar ese crédito fiscal, la distribución del importe, si haces una utilización parcial, el importe que se utilice se ha de repartir proporcionalmente entre todas las sociedades que han contribuido a generarlo en ese ejercicio. Y luego, un criterio que es algo más controvertido y que hasta la fecha no se venía interpretando así, pero sí que es verdad que en alguna inspección ya nos lo habíamos encontrado, es que en el supuesto de bases imponibles negativas de preconsolidadas, en las que ya hemos visto que tenemos que hacer un doble check, que es comprobar el límite individual y el límite del propio grupo de consolidación fiscal, es necesario tener en cuenta que si además de esa base imponible negativa preconsolidada, el grupo va a utilizar bases imponibles negativas que haya generado el propio grupo en otros ejercicios, a la hora de computar el límite individual de la sociedad debe tenerse en cuenta tanto la base imponible negativa de preconsolidación que va a utilizar el grupo como la parte de la base imponible negativa del grupo que corresponde o que se corresponde imputar a esta sociedad individual. Y al final esto lo que lleva es a restringir el importe por el que se puede compensar el importe total de bases imponibles negativas que se pueden compensar en ese ejercicio. Yo creo que desde la nota, o sea, lo más novedoso de esta nota que acaba de publicar la ET es esta última cuestión, porque la realidad es que hasta la fecha no se venía adoptando ese criterio que es más restrictivo al que parecía desprenderse de la literalidad de la norma. Y yo por mi parte diría que Alejandro. Sí, dudas en el chat no hay ninguna. Si queréis vosotros hacer alguna. Bueno, yo mientras cambiáis y eso, yo solo te iba a hacer una, porque bueno, yo estaba escuchando y es súper complejo todo esto. Sí. Y para las empresas muchísimo más. Vosotros que sois expertos en esto y me parece un tema súper interesante,
¿Veis en el día a día muchas empresas que la mayoría desconocen esto y entiendo que a lo mejor pues, la gente que está haciendo todos estos temas igual que se pierda o que ellas pierdan de tener acceso a estas deducciones, de poder beneficiarse de estos temas por desconocimiento? Silvia, porque yo creo que es claro, súper importante. Es que, por un lado, por desconocimiento, y luego nosotros siempre hablamos de que el principal problema que hay aquí son los cambios de criterio, tanto de la inspección como de los tribunales. O sea, lo que siempre hablamos de la seguridad jurídica, pues en el ámbito fiscal, que es muy importante porque al final tú puedes venir adoptando una serie de criterios que hasta esa fecha contabas con el respaldo igual de alguna consulta de la Dirección General de Tributos, incluso tú habías pasado una inspección y te habían bendecido esos criterios y de repente llega la inspección, llegan los tribunales, cambian el criterio, entonces te encuentras totalmente perdido, ¿no? Y al final es eso que tiene difícil solución a día de hoy, porque con lo que nos encontramos todas las novedades, ¿no? O doctrina que han salido, que esto no es nada en comparación, imaginaros con todos los impuestos y demás, pero esto es como lo más significativo que puede afectar al cierre, pero es que es constante, o sea, y la necesidad de estar pendiente de esto y actualizándose es constante, porque de repente te dicen una cosa como cambian el criterio y claro, puede tener bastante impacto a la hora de cuánto me sale a pagar, que es lo importante, y la importancia también de contar con profesionales que muchas veces en una empresa pues no nos damos cuenta de lo importante que es, vale, tengo que vender, tengo que tal, pero también tengo que tener un profesional que me apoye en esto. Sobre todo por eso, por los criterios más bien que son fiscales o más bien novedosos, que sí que la inspección sabemos que está aplicando y que claro, si no estás en el día a día, no estás, es normal, estás a otras cosas, ¿no? No estás pendiente de estas cuestiones. Entonces, bueno, la verdad que estamos entretenidos, es una profesión entretenida. Ya vemos, ya. Pues nada. Muy bien. Pues nada, como os decía al principio, yo me voy a ocupar un poco de la segunda mitad de la liquidación del impuesto de sociedades. Silvia nos ha hablado de la determinación de la base imponible del impuesto, es ese beneficio fiscal al que le aplicamos el tipo de gravamen, y yo me voy a ocupar un poco de las principales novedades, o bien por cambios normativos o bien por doctrina que ha ido saliendo y que tienen que ver con esa segunda mitad de la liquidación, fundamentalmente el capítulo de deducciones. En ese sentido hemos querido destacar las siguientes cuestiones. Como veis ahí en la columna de la izquierda se va desplegando el esquema de liquidación del impuesto y aparece destacado en verde oscuro a lo que yo me voy a referir, que como digo son novedades o bien normativas o bien cambios en la doctrina que existe. La primera cuestión es una novedad legal, que es que se crea una nueva deducción en el impuesto de sociedades que lo que pretende es fomentar el que las empresas realicen en favor de sus trabajadores aportaciones a planes de previsión social. Aquí un matiz. Esta deducción se crea por la Ley 12/2022, que entró en vigor el 2 de julio del 22, pero un matiz que queríamos hacer es que la entrada en vigor de esta deducción es para aquellos ejercicios económicos que se inicien a partir de esa fecha. Quiere decirse que una sociedad que tenga un ejercicio económico coincidente con el año natural, pues no será hasta el ejercicio 2023 cuando podrá aplicar esta deducción y no en la liquidación que ahora nos va a ocupar el próximo mes de julio, que tiene que ver con el año 2022. Hecha esa advertencia en cuanto a la entrada en vigor de esta novedad, es una deducción que va a permitir a las empresas conseguir un ahorro fiscal del 10% de las aportaciones que haga a esos planes de previsión social empresarial en favor de sus trabajadores. El destino de los fondos tiene que ir a alguno de esos instrumentos de previsión, planes de pensiones de empleo, de previsión social empresarial, planes de pensiones regulados en esa directiva o mutualidades de previsión social que actúen igualmente como instrumentos de previsión social. Entonces, las contribuciones que hagan las empresas en favor de sus trabajadores
tiene que ir a uno de esos productos. Y luego hay un límite cuantitativo, y es que esa deducción está pensada para trabajadores, para las aportaciones que se hagan en favor de aquellos trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros. Si las aportaciones benefician a trabajadores cuyas retribuciones brutas superen ese umbral, la base de la deducción se va a determinar de manera proporcional por aplicación de esa fórmula. Es decir, se calculará la proporción que representan los 27.000 euros sobre la retribución bruta total íntegra del trabajador, y el resultado de esa fracción será, aplicándolo a la contribución empresarial, esa será mi base de deducción. Con lo cual, en esos casos en los cuales la retribución del trabajador supere ese umbral, pues no podrá formar parte de la base de la deducción el total de la aportación que haga la empresa. Como decimos, bueno, pues estos beneficios fiscales pueden ser relevantes en empresas de cierto tamaño que instrumenten como una parte más de sus retribuciones a los trabajadores esta posibilidad. Segunda cuestión, en este caso no tiene que ver tanto con un cambio normativo, sino con un nuevo criterio que viene dado, en este caso, tanto por la Dirección General de Tributos como por resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central. Y tiene que ver con la deducción por doble imposición internacional, en este caso. El tenor literal de la norma que regula esta deducción lo tenéis en la columna de la izquierda. La clave está en lo que sombreamos en negrita, ¿no? Que dice que las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los periodos impositivos siguientes. Lo que ha venido a matizar el Tributos y el Central es que, claro, yo puedo, como consecuencia de este límite anterior, puedo estar acumulando deducciones procedentes de diferentes ejercicios y puedo tener la tentación de tirar de las más antiguas para agotarlas y dejar vivas y sin aprovechar las más recientes en el tiempo. Pero ahí lo que han dicho es, ojo, deben aplicarse necesariamente, en primer lugar, las del propio ejercicio, por ese tenor literal que hemos comentado, porque me obliga el tenor literal a aprovechar la deducción del propio año hasta el límite de cuota que tenga. Y solo podré tirar de las más antiguas una vez que haya consumido, en su caso, las del propio año. Entonces ese es un matiz importante en cuanto al orden de prelación en el aprovechamiento de las deducciones de doble imposición. Vale, un tema muy controvertido que viene nuevamente motivado no tanto por un cambio legal, sino por un cambio en la doctrina. Y es, ¿qué pasa cuando yo de repente en un ejercicio me doy cuenta de que en algún ejercicio anterior he dejado de aprovechar alguna deducción a la que tenía derecho? Y en ese sentido casi me vale cualquier tipo de deducción. De hecho, hemos relacionado ahí respuestas de tributos antiguas donde se contemplaban diferentes tipos de deducciones. Bueno, pues tenemos que decir que aquella doctrina que existía anteriormente era muy flexible, muy favorable para el contribuyente, porque lo que venía a decir es, oiga, si usted tiene, por ejemplo, 15 años para aprovechar una deducción, si estamos todavía dentro del plazo de esos 15 años, yo le permito que acredite la deducción en un año posterior al ejercicio en el que la generó, siempre que estemos dentro del límite de aprovechamiento de las deducciones. Con lo cual, eso pues, era un criterio muy flexible y muy favorable para el contribuyente, pues porque a lo mejor yo me ponía a preparar la liquidación del impuesto de sociedades del 22 y advertía que en el año 20 perdí de utilizar una deducción a la que tenía derecho. Bueno, pues en el 22 todavía estaría a tiempo de acreditar aquella deducción del 20, siempre que esa deducción del 20, por su naturaleza, todavía estuviera dentro del plazo en el que yo lo podía aprovechar. Entonces, todos vivíamos muy cómodos con ese criterio porque, como decía, era muy flexible para el contribuyente y además tenía la posibilidad de o bien rectificar la declaración del año 20, en el ejemplo que he puesto, o, si no, pues dentro de la propia declaración del 22, consignar la deducción del 20, con lo cual era el mundo ideal porque era muy flexible para el contribuyente. ¿Qué sucede? Que la doctrina de los tribunales se ha ido restringiendo y ahora hemos ido casi al otro extremo, como vamos a ver. Esa es un poco la evolución de la doctrina a la que me refiero.
El primer pronunciamiento que puso un poco una cierta alerta sobre esa política anterior a la que me refería es una sentencia del Supremo del año 2021, del mes de julio, que se refería no a deducciones, pero sí a otro crédito fiscal como son las bases imponibles negativas. Y lo que decía es que, aunque el plazo de comprobación que tiene la Administración es de 10 años para las bases imponibles negativas, yo no podía, en una declaración de un año posterior, pretender acreditar bases imponibles negativas de ejercicios que estuvieran prescritos. Eso ya constituyó una primera advertencia. ¿Y qué pasa? Que desde entonces, desde esa sentencia del Supremo, pues las cosas no han ido a mejor, sino que ese criterio parece que los tribunales cada vez lo han hecho más propio. El TEAC, por ejemplo, en el mes de marzo de 2022 se refiere de manera parecida, en ese caso para una deducción por doble imposición. Y ya por último, el ejemplo extremo de lo que estamos comentando lo tenemos en un par de respuestas vinculantes de tributos de mediados del año 2022, y la fecha aquí es terrible porque fue en el mes de junio, 30 de junio, unos días antes de la presentación del impuesto correspondiente al año 21, en ese caso, y por lo tanto las empresas de repente se encontraron con que cuando llegaba el momento de liquidar el impuesto del 21 en julio del 22, Tributos acababa de emitir esas respuestas que cambiaban por completo el criterio vinculante de Tributos. Y ahí lo que dice Tributos es que, con independencia de que estemos dentro del plazo de aprovechamiento de la deducción, yo tengo que rectificar la declaración del año en el cual generé la deducción. Y si no, esa deducción no me sirve. En el ejemplo que ponía antes, si la deducción era del 20 y yo estoy en el 22, pues aunque esté todavía dentro del plazo para poder aprovecharla, tengo que rectificar la declaración del 20 y consignar esa deducción que no había consignado. Eso tiene dos problemas. El primero, que estoy interrumpiendo la prescripción del impuesto de sociedades del 20 y que por lo tanto el plazo general de prescripción de 4 años se interrumpe y he puesto el contador a cero de la prescripción, con lo cual hay otros 4 años para que me puedan comprobar ese impuesto del 20 que ya estaba a la mitad del plazo de prescripción. Pero es que eso no es lo peor, es que si la deducción me viene de un año que ya estuviera prescrito, aunque esté dentro del plazo de aprovechamiento de la misma, como no voy a poder rectificar esa deducción, la voy a perder definitivamente. Y eso es lo más traumático, digamos. Es decir, por ejemplo, la deducción por I+D+I, de la que se hablará en esa sesión que está prevista para junio, que tiene un plazo de aprovechamiento muy largo, pues claro, si es una deducción por I+D+I que yo generé de hace 10 años, como la declaración de hace 10 años no la puedo rectificar porque está prescrita, pues esa deducción lo que supone este cambio de criterio es que la habré perdido definitivamente. Con lo cual, como veis, son situaciones traumáticas, ¿no? Y que vienen motivadas no por un cambio normativo, sino por un cambio de criterio. Y como decía, como esas respuestas de tributos aparecen el 30 de junio del 22, pues en teoría ya nos las pueden aplicar en la liquidación del impuesto del año 21, con lo que eso supone. Con lo cual nuestra recomendación a las empresas es, si consideran que tienen deducciones generadas en años anteriores al que les ocupa y que son ejercicios que aún no han prescrito, pues lo que se tienen que plantear es la conveniencia de rectificar esas declaraciones antes de que prescriban si quieren salvar esas deducciones. Yo creo que ese tipo de decisiones tiene que ir acompasada también con el hecho de valorar cómo de importante es la deducción, porque si no es una deducción muy significativa, pues yo sopesaría mucho presentar una rectificativa de una declaración antigua e interrumpir la prescripción por una deducción si es poco relevante. Pero bueno, eso ya depende un poco del análisis concreto de la deducción que se trate. Eso es un poco lo que contamos en las transparencias. Bueno, como veis, voy siguiendo la presentación un poco de aquella manera, pero como la presentación está a disposición, sí, pues cualquier cuestión la podemos resolver. Otro tema bastante controvertido tiene que ver nuevamente con un cambio en la doctrina de los tribunales
y es cómo el criterio de los tribunales se ha endurecido a la hora de admitir como gastos de las empresas válidos para integrar la base de la deducción por innovación tecnológica. Como sabéis, es una deducción importante y aquí nuevamente los criterios que existían para un tipo concreto de actuaciones pues eran bastante laxos. Estoy refiriéndome en concreto a cuando las empresas incurrían en gastos importantes para el desarrollo de software específicos para ellas, programas informáticos que les eran propios. Ahí el criterio que existía, como digo, era bastante generoso para las empresas y se admitían gastos de muchas naturalezas que se admitían como válidos para integrar la base de la deducción por innovación tecnológica. Pues bien, nuevamente, ahí por ejemplo hacemos referencia a las sentencias antiguas del año 2021, son conocidas como sentencias Liberbank, porque el contribuyente en ese caso era esa entidad financiera y en ese caso estaba pleiteando con la administración por admitir como válidos o no, como base de deducción por innovación tecnológica, gastos en los que había incurrido para el desarrollo de su software. Claro, me imagino que en una entidad financiera ese tipo de gastos deben de ser especialmente significativos y por lo tanto la deducción que se genera de ahí pues es importante. Pero el tema está en que desde esas sentencias del verano del 2021 la EAT reacciona y reacciona para tratar de protegerse a futuro, restringir el aprovechamiento de esa deducción y empieza a variar su criterio. Claro, nosotros los asesores fiscales y la administración tributaria, con la deducción por I+D+I, nos sentimos un poco incómodos, porque es una deducción que tiene un componente tecnológico muy importante. También es así que yo muchas veces me cuesta entender lo que las empresas hacen sobre lo que pretenden aplicar la deducción. Pero al mismo tiempo el inspector de Hacienda, que tiene que cuestionar si esa base de deducción es correcta o no, le pasará lo mismo. Entonces, ¿qué parece que es lo más justo? Pues acudir a terceros que tengan un conocimiento técnico que trasciende de lo tributario a la hora de evaluar si la base de la deducción es correcta o no. Y en ese sentido, para ese tipo de actuaciones en el desarrollo de software específicos de las empresas, la EAT acudió a terceros con un conocimiento más profundo de esa materia, en concreto el equipo de apoyo informático de la EAT, que esos ya tienen un conocimiento de causa mucho mayor de lo que debe de integrar la base de la deducción por innovación tecnológica en este tipo de proyectos. Y como consecuencia de los pronunciamientos de ese órgano, se restringió de manera notable la base de la deducción en este tipo de actuaciones. De tal forma que hemos clasificado en 4 fases los proyectos en los que normalmente se divide una actuación de estas características y normalmente es pacífico la fase 1, que es el análisis de los requisitos que tiene que tener el software para que sea válido para la empresa. Ya se admite a medias los gastos de la fase 2. La fase 2 es el diseño técnico y funcional, pues el diseño funcional se suele admitir como base de deducción, pero el diseño técnico ya no tanto, porque ahí lo que entiende la administración es que ahí ya no será el componente de innovación tecnológica necesario para que pueda ser base de deducción, y donde realmente se restringe al máximo el criterio es para la fase 3 y para la fase 4, que son respectivamente la construcción de la plataforma y la realización de pruebas y adaptaciones, donde consideran que eso ya no es innovación tecnológica como tal, sino que eso ya forma parte de una adaptación a las necesidades de la empresa que no es merecedora del beneficio fiscal de la deducción. Sí podrá ser gasto deducible el gasto de los informáticos o del personal propio que intervenga en esas actuaciones, pero no son merecedores de la aplicación de una deducción. Y ese cierto cambio de criterio en la propia administración tributaria estamos viendo en los últimos pronunciamientos de los tribunales que está siendo igualmente acogido, con lo cual estamos asistiendo en la práctica a mucha beligerancia por parte de la inspección y por parte de los tribunales a la hora de determinar qué gastos de las empresas son susceptibles de aplicar esta deducción por innovación tecnológica. No me atrevo a decir que esté todo ya
sentenciado, por decirlo de alguna forma, porque está pendiente de que el Supremo se pronuncie en relación con esta cuestión. Hay recursos de casación formulados al respecto, porque todos los pronunciamientos de los que estamos hablando son de la Audiencia Nacional, por lo tanto habrá que estar en los próximos meses a ver cómo evoluciona esta cuestión y cómo se pronuncia definitivamente el Tribunal Supremo. Pero queríamos poner el foco en cuál ha sido el devenir de esta deducción. Relacionado con todo esto y esa incomodidad que os comentaba que tenemos tanto los asesores fiscales como la administración tributaria a la hora de evaluar si una deducción por I+D+I es correcta o no, queríamos recordaros que el pasado mes de noviembre del 2022 se ha formalizado un convenio entre la administración tributaria y el Ministerio de Ciencia e Innovación para que la administración tributaria, en aquellos casos en los que el contribuyente no lo haya hecho, pueda solicitar del Ministerio la información la emisión de un informe en el que el Ministerio, y ahí sí que ya va a ser con mucho más conocimiento de causa, pues evalúe si el proyecto del que se trate encaja o no encaja en las definiciones de I+D+I y si los gastos que se pretenden acreditar como base de deducción son razonables o no. Con lo cual, en virtud de este convenio entre Administración Tributaria y Ministerio de Ciencia e Innovación, pues seguramente las disputas que normalmente existen en relación con estas deducciones estén mucho más clarificadas porque ya hay alguien que se está pronunciando con un conocimiento técnico, entendemos que suficiente en relación con este tipo de deducciones. Bien, otra deducción a la que queremos referirnos es la deducción por donativos. Ahí también existía cierta controversia en la interpretación de la misma, porque la norma dice que la base de la deducción tiene como límite el 10% de la base imponible de la sociedad. Entonces quedaba la duda de si esa base imponible que determina el límite de esta deducción era anterior o posterior a la compensación de bases imponibles negativas a las que antes se refería Silvia. Bueno, pues eso esa duda la ha resuelto el Tribunal Económico Administrativo Central en una resolución de enero de 2022 que dice que ese límite debe determinarse sobre la base imponible después de la compensación de bases imponibles negativas. El 10% de esa magnitud será lo que determine el límite de la base de deducción para ese ejercicio. El exceso pues lo podría aprovechar en ejercicios posteriores, pero no en el propio ejercicio. Bien, siguiente cuestión. Tributación mínima. Y esto sí que es una novedad legal y que el primer año que resulta de aplicación es el año 2022, cuya liquidación se va a presentar ahora el próximo mes de julio. Y es una regla que de alguna forma penaliza a aquellas empresas que tienen pues, deducciones por I+D+I significativas, porque en esos casos lo que pretende esta regla es que como mínimo tributen un cierto porcentaje de la base imponible del ejercicio. No es aplicable de manera indiscriminada a todas las empresas, es aplicable en concreto a contribuyentes cuya cifra de negocios sea de al menos 20 millones de euros y también aplica a contribuyentes que estén en el régimen de consolidación fiscal, sea cual sea la cifra de negocio del grupo. Y esta regla lo que dice es que la cuota líquida mínima del impuesto, y ahí en la columna de la izquierda se despliega nuevamente el esquema de liquidación del impuesto, la cuota líquida mínima será la mayor de esas dos magnitudes que aparecen ahí. O bien la cuota íntegra menos bonificaciones y menos deducciones por doble imposición, o el resultado de aplicar a la base imponible un tipo de gravamen que con carácter general será del 15%. Entonces yo, cuando hago la liquidación del impuesto, si estoy afectado por esta limitación, voy a tener que comparar esas dos magnitudes y tendré que continuar la liquidación del impuesto con la mayor de las dos. Vamos a ver algún ejemplo numérico que yo creo que se entiende mejor. Por ejemplo, en este caso,
En la izquierda tenemos cómo sería la liquidación del impuesto antes y en la columna de la derecha cómo va a ser la liquidación ahora y como consecuencia de esta restricción. Entonces se trata de una sociedad con una base imponible de 1.000 en el ejemplo, aplicábamos el 25%, 250, y yo si tenía una deducción por I+D+I, que tiene un límite de aprovechamiento del 50% de la cuota, pues podría aplicar una deducción de 125 y ingresaría, por tanto, la otra mitad, el otro 50%. ¿Cómo funciona esta restricción? Vale, pues en este caso, al comparar las dos magnitudes, tendría que comparar aquellos 125 de antes con el resultado de aplicar el 15% a la base imponible del impuesto. Y en este ejemplo resulta mayor, esta segunda magnitud, porque el 15% de 1.000, que era la base imponible, son 150. Entonces, la liquidación del impuesto quedaría como se expresa en este caso. Como tengo que pagar de cuota líquida mínima 150, la deducción por I+D+I, que antes aplicaba 125, pues ahora solo voy a poder aprovechar 100 e ingresaré los 150. Entonces, ese es un ejemplo de cómo me puede afectar esta regla de tributación mínima. Otro ejemplo lo tenemos en este escenario. Aquí estamos hablando de una empresa que tiene nuevamente deducción por I+D+I, pero también tiene deducción por doble imposición internacional. Esta última está mejor tratada que la deducción por I+D+I en esta regla de tributación mínima. En la columna de la izquierda tenemos cómo quedaba la liquidación del impuesto antes, aprovechaba la deducción por doble imposición el 50% y después la de I+D+I con un nuevo límite del 50%, con lo cual en el ejemplo de la izquierda, después de aplicar esas dos deducciones, la tributación efectiva que tenía era de un 6,25%. ¿Qué pasa a partir del 2022 con esta regla? Bueno, pues nuevamente tengo que calcular las dos magnitudes. Por un lado sé que el 15% de la base imponible son 150, con lo cual eso me supone que en el primer ejemplo la deducción por el hecho de ser de doble imposición internacional la puedo aprovechar íntegra, el mismo 50%, los 125, pero donde ya no puedo aprovechar más, no puedo aprovechar nada de hecho en ese ejemplo, es de la deducción por I+D+I, me quedaría toda pendiente. ¿Por qué? Porque ya estoy por debajo del umbral de tributación mínima que depende de la base imponible. Con lo cual, en ese ejemplo de la columna central, pues ese contribuyente pagaría 125. Como veis, el tipo efectivo en ese caso casi se duplica con respecto a lo que sucedía antes. Y por último, en la columna de la derecha, un ejemplo más extremo aún, pues estamos viendo cómo, imaginaros que en ese caso la deducción por doble imposición internacional es de 90, lo más que tengo, la puedo aprovechar íntegra porque está por debajo del 50%, pero la deducción por I+D+I, de todo lo que tengo, solo puedo aprovechar 10 hasta llevar la cuota a ingresar a 150, que es el límite. Claro, en ese caso, este contribuyente, su tipo efectivo es del 15% por aplicación de la regla de tributación mínima. Entonces, claro, depende de la situación concreta de cada contribuyente. Pero si nos fijamos como consecuencia de este cambio normativo, el tipo efectivo de las empresas, entendiendo por tipo efectivo lo que resulta finalmente a pagar después de aplicar deducciones, puede llegar incluso a ser más del doble de lo que era antes de la introducción de esta regla de tributación mínima, que, como os decía, penaliza sobre todo, y lo hemos visto en los ejemplos, a aquellas empresas que tengan deducciones por I+D+I importantes. Bien, ahora voy a referirme no ya a novedades del 2022, sino a novedades que entran en vigor en el ejercicio 2023 y que por lo tanto afectarán a la liquidación del impuesto que se haga en julio del 24. La primera de ellas es que se crea un tipo de gravamen reducido del 23% para empresas con cifra de negocio inferior al 1.000.000 de euros. Como es habitual en este tipo de beneficios fiscales, si es una empresa que forma parte de un grupo, tenemos que atender a la cifra de negocio del grupo y no a la cifra de negocio individual. Y como suele ser habitual también cuando se crean este tipo de gravámenes reducidos, no es de aplicación
a sociedades que se denominan patrimoniales, esto es, que no desarrollan una actividad económica, sino que son de mera tenencia de activos. Otra novedad del año 2023 es que se establece un régimen de amortización acelerada de vehículos, vamos a llamarlo así, no contaminantes, vehículos que cumplen una serie de requisitos y que en concreto tienen la clasificación que aparece ahí con todas esas siglas y que viene de la aplicación del Reglamento General de Vehículos. El beneficio fiscal consiste en que ese tipo de vehículos no contaminantes los voy a poder amortizar fiscalmente al doble de lo que los podría amortizar en condiciones normales, con lo cual es una amortización acelerada de los mismos y por lo tanto es un beneficio fiscal de naturaleza financiera. Otra medida importante y que en grupos de consolidación puede tener impacto, como digo, en la declaración del 23, no en la del 22. Y es que en grupos de consolidación fiscal se establece un límite al aprovechamiento de bases imponibles negativas dentro del grupo. Ese es un límite que no existía, es decir, en grupos de consolidación sabéis que yo determino la base imponible del grupo sumando las bases imponibles individuales de las diferentes sociedades que integran el grupo. Bien, pues la restricción consiste en que aquellas sociedades que aporten una base imponible negativa en ese ejercicio, solo se va a poder aprovechar en ese año la mitad de las mismas. La otra mitad no es que la pierda, la aprovecharé en la forma que ahora os comentaré. En el ejemplo de arriba, nuevamente, tenemos cómo sería la liquidación de un grupo de sociedades antes de que entrase en vigor esta restricción. Tenemos un grupo integrado por 3 sociedades, A, B y C. Bien, pues la clave está en la sociedad B, que aportaba una base imponible negativa de menos 50. Con el régimen anterior, yo no tenía ninguna restricción en el aprovechamiento de esos menos 50 y, por tanto, la base imponible agregada era de 250 porque sumaba las bases imponibles individuales. El cambio legal consiste en que de esos menos 50, solo voy a poder aprovechar este año menos 25, la mitad. Con lo cual la base imponible pasaría a ser de 275. ¿Y qué pasa con los 25 que no he aprovechado este año? Pues que los tengo que aprovechar en los 10 periodos impositivos posteriores por décimas partes. Con lo cual yo tendré que coger en las liquidaciones del grupo de los 10 años posteriores e integrar un 10% cada año. Y ello, aunque la sociedad que lo aportó pueda ya no estar en el grupo. Es igual, es un beneficio que conservará el grupo. Es verdad que si de repente el grupo se extingue o se produce o no puedo seguir aplicando el régimen de consolidación, la parte que esté pendiente de integración la voy a tener que integrar de golpe en ese año, que es lo que os ponemos en el grupo en el ejemplo de la derecha. En ese caso el grupo se extingue en el año 26, bueno, pues los 20 que restaban por integrar los tengo que integrar en su totalidad en ese año 2026. Bueno, se incluye también otra novedad para el año 2023, que es una mejora, una flexibilización de una deducción que ya existía en el impuesto de sociedades, que es pretende fomentar la participación en la financiación del cine y de otras manifestaciones culturales. En concreto, básicamente se contempla la posibilidad de que este beneficio fiscal no solo sea aplicable a productores, sino que también lo puedan aplicar financiadores. Es un beneficio fiscal que, como digo, ya existía, pero que se amplía el espectro de las empresas que pueden acceder a él. Y también en el 2023 hemos tenido a principios del año la aprobación de una ley que ha sido bastante comentada, que es la ley denominada de startups, que dentro de la misma se incluyen también beneficios de naturaleza fiscal. Para poder acceder a los mismos, lo primero es que tengo que ser considerada una empresa emergente y para ello se establecen bastantes requisitos, como podemos ver en esta presentación. Tengo que ser una empresa relativamente joven, de entre 5 y 7 años, dependiendo de la actividad que desarrolle.
tengo que tener presencia permanente en España, con una sede, con más del 60%, al menos, perdón, el 60% de mi plantilla con contrato laboral en España. Tengo que ser reconocida por ENISA como empresa de estas características, como empresa emergente, e inscribirme como tal en el registro mercantil. Todo esto hay muchas cuestiones que están pendientes de un desarrollo reglamentario, porque como os digo es de principios de año, pero como veis los requisitos son importantes, ¿eh? No puedo surgir de una operación de fusión o escisión. Tengo que tener un volumen de negocios inferior a 10 millones de euros. No puedo cotizar en un mercado oficial, ni debo repartir dividendos. Y si cumplo todos y cada uno de esos requisitos y soy una empresa de estas características, los beneficios fiscales a los que voy a poder acceder son básicamente tres. El primero, y casi el más importante, pues que tengo un tipo de gravamen reducido del 15%. Sabéis que el tipo general es del 25%. Y además es un tipo de gravamen reducido que lo voy a poder aplicar en el primer periodo en que tenga base imponible positiva y los 3 siguientes, siempre que siga siendo empresa emergente. Ese me parece el beneficio fiscal más interesante. Otro de ellos es que voy a poder solicitar aplazamientos de deuda sin necesidad de aportar garantías. Lo que sucede es que no son unos aplazamientos indefinidos o especialmente generosos, sino que son aplazamientos que me afectarán a los 2 primeros ejercicios nada más, siempre que cumpla la condición de empresa de estas características, y además el periodo de aplazamiento que voy a conseguir para el primero de ellos es de 12 meses y ya solo de 6 para el segundo. Entonces, bueno, es una cierta ventaja, no es tan atractiva como la primera, pero bueno, está ahí. Y la tercera ventaja que van a tener estas empresas denominadas emergentes es que no van a tener que realizar pagos a cuenta del impuesto de sociedades. Sabéis que durante el año las empresas van haciendo pagos a cuenta de la liquidación final del impuesto, pues estas empresas, para favorecerlas desde el punto de vista financiero, no van a tener que anticipar pagos fraccionados, con lo cual dejarán todo para la liquidación final del impuesto que presentarán el año siguiente. Ya queda poco. Una novedad también para el año 2023 es una libertad de amortización que está prevista para inversiones que yo realice en mi inmovilizado y que utilicen energías renovables. En este caso, a diferencia de lo que veíamos para los vehículos, que era una amortización acelerada, en este caso es una libertad de amortización, lo cual me puede posibilitar que desde el punto de vista fiscal me dé como gasto fiscal la totalidad de la inversión en el primer año, con la ventaja financiera que eso puede suponer. La cuantía máxima de la inversión susceptible de esta libertad de amortización es de 500.000 euros y el tipo de activos que son susceptibles de acogerse a la misma son los que aparecen ahí y que, como digo, básicamente están encaminados a que sean inversiones que reduzcan la necesidad de utilizar combustibles, vamos a decir, tradicionales y empleen, en cambio, fuentes de energía renovables. Tiene un requisito de mantenimiento de plantilla. Eso sí, para poder acceder a este beneficio fiscal, tengo que mantener la plantilla media de mi empresa, los 24 meses siguientes a la realización de la inversión, comparado con los 12 meses anteriores. Y yo creo que por último, sí, efectivamente, una cuestión a la que queríamos referirnos y a modo de recordatorio es que, como sabéis, durante el COVID y lo que eso supuso en las cuentas de resultados de las empresas, se estableció una moratoria legal en la normativa mercantil que permitía no considerar como pérdidas computables a los efectos de determinar si la compañía estaba en causa de disolución, pues las pérdidas de los años 20 y 21. En este caso, y como se observa que las compañías no acaban de remontar, lo que se va a mantener es, se establece una cierta moratoria en el cómputo de las pérdidas anteriores, en el sentido de que solo se tendrá en cuenta los resultados de los años 22, 23 y 24 a la hora de evaluar si la compañía está en causa de disolución, y seguirán por el momento sin computarse las pérdidas de esos 2 años 20 y 21. Esto es una medida temporal, dependerá un poco de la evolución de la misma, pero ahora queda regulado de esa forma, de tal forma que a la hora de evaluar si mi compañía está en causa de disolución,
las pérdidas de aquellos 2 años, el 20 y el 21, puedo no considerarlas por el momento para comprobar si estoy en causa de disolución o no. Y bueno, con eso. Bueno, pues yo muchísimas gracias, vamos, súper interesante. Yo emplazaría a que si tenéis algunas dudas, la gente que está online, que ahí se mantienen, nos las hagan ahora. En la sala, no sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, pues mientras yo me he quedado con esta última parte, que vamos, si lo tuyo es interesante, bueno, pues ya cuando empezamos a hablar de startup, que aquí tenemos muchas y de toda la nueva ley, deducciones, yo una duda, que quizás por desconocimiento, hablabas de que en ISA meten ahí a la Empresa Nacional de Innovación que para poder hacer todas estas deducciones tienen que registrarse, tienen que aceptarlo en ISA. No sé si como es tan nuevo, si tenemos algunos datos, pero sobre todo para que la gente sepa con qué plazos, porque normalmente la administración ya sabemos cómo somos. ¿Cuánto tardan? ¿En cuánto se tarda ese proceso en que ellos te reconozcan como empresa emergente? Todo esto. No sé si tenéis datos todavía. No, porque hasta el punto de que hay algún desarrollo reglamentario de la ley de startups que está pendiente de publicarse todavía. Pero bueno, yo entiendo que la calificación por parte de NISA, la rapidez va a depender sobre todo del aluvión que pueda tener de solicitudes. Pero bueno, en nuestra experiencia, yo creo que está tan tipificado en la norma los requisitos que tienen que cumplir para poder acceder a la condición de empresa de estas características, sí, que yo entiendo que por parte de NISA lo que validará fundamentalmente será el cumplimiento objetivo de esos requisitos y yo creo que no debería demorarse mucho en el tiempo esa calificación. Pero bueno, es verdad que es una ley que está pendiente de algunos desarrollos reglamentarios y por lo tanto la eficacia práctica de alguna de estas medidas igual todavía es un poco prematuro para que lo vayamos viendo. Vale, pero que lo tenemos que tener en cuenta, eso sí, porque luego siempre lo dejamos, claro, para última hora y luego que yo no llego a deducirlo, y como voy hilando y si no deducimos un año, como muy bien has dicho ahora, no nos van a poder permitir, ¿no?, que lo deduzcamos al siguiente, tenemos que... Ahí yo creo que el legislador contempla un poco esa posibilidad en el sentido de que algunos de los beneficios fiscales que hemos visto retrasa su aprovechamiento al ejercicio en el que la empresa empiece a obtener base imponible positiva. Es decir, que empiece a generar beneficios. Es normal que las empresas en el año de lanzamiento y quizás incluso hasta los primeros, pues a lo mejor con motivo del arranque y que los proyectos se consolidan y demás, pues no empiezan a generar beneficios. Pues los beneficios fiscales de momento los tendríamos pendientes de ser aprovechados y no los estaría consumiendo porque entran en vigor con el primer año en el que la empresa empieza a obtener beneficios o resultados positivos. Vale, también voy a tener en cuenta porque sí. Perfecto. Pues si no tenemos ninguna pregunta, yo creo que vamos, el tiempo, ¿no? Hemos sido perfectos de tiempo. Pues yo pedir a lo menos a los que estamos aquí, no, preguntas en el chat no hay, pues daros un aplauso. Y nada, nos vemos, lo dicho, apuntaros la fecha, el próximo 20 de junio, ¿no? Si no me equivoco, 20 de junio, volvemos a teneros con nosotros. Sí, 20 de junio. Así que nada, muchas gracias a los asistentes online y lo dicho, se os hará llegar la presentación a cualquiera de ellos. Vamos, que lo necesiten, tenemos todos vuestros correos electrónicos, con lo cual perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias Silvia, Alejandro, un placer. Venga, hasta luego.